Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. El día de hoy les traigo esta bonita cartera. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 70 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar hacemos un nudo, lo ajustamos y levantamos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos en la primera con punto deslizado para formar un pequeño círculo o aro. Levantamos 3 cadenas de altura que pertenecen al primer punto alto. Ahí mismo hacemos 1 y 2 puntos altos. Contando las cadenas tenemos un grupo de 3. 2 cadenas de separación y repetimos otro grupo de 3 puntos altos. Hacemos 1, 2 y 3. 2 cadenas y seguimos repitiendo los grupos de 3 separados por 2 cadenas hasta completar 6. Completamos los 6 grupos de 3 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos con las 2 cadenas y lo unimos en la tercera con un punto deslizado. Levantamos 3 cadenas de altura, hacemos lazada y tomamos el primer punto del grupo en relieve por el frente. Colocamos hacia el gancho, lo pasamos por detrás, sacamos el punto y lo estiramos, pasamos por 2 y cerramos. Y ahí mismo vamos a hacer un segundo punto en relieve. Tenemos 2 en el mismo lugar. En el del centro solo vamos a hacer 1. Pasamos así por detrás del gancho, sacamos la hebra, la estiramos un poco, pasamos por 2 y cerramos. Los vamos a tejer un poco flojo para que sea mucho más fácil. En el siguiente hacemos 2 también. 1 y 2 en el mismo lugar. Ahora tenemos 5 donde antes teníamos solo 3. Un aumento en el primero, en el del centro no hacemos aumento y un aumento en el otro. Ahora vienen las cadenas de separación. Hacemos lazada y ahí hacemos un punto normal, un punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otro punto alto. Nos va a quedar en forma de una V. Lazada. ¿Dónde está el segundo grupo de 3 puntos? Hacemos lo mismo que en este. Tomamos el primero y hacemos un aumento. Pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el punto alto en relieve. Tomamos el segundo y repetimos. Tenemos el aumento. Vamos al del centro. Hacemos solo uno. Siempre estiramos la hebra para que nos quede flojo. Y en el último volvemos a hacer aumento. Y esto es todo lo que vamos a repetir en cada uno de los grupos. Un aumento en el primero y un aumento en el último. Y donde están las cadenas de separación, hacemos un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Terminamos el último grupo de puntos en relieve. Ahora corresponden las cadenas de separación donde hacemos un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Pero como este punto que hicimos al inicio cuenta como ese punto, solamente hacemos la cadena de separación y en la tercera cadena unimos con un punto bajo. Y ya nos queda la V en el centro. Levantamos 2 cadenas ya que este punto cuenta como la primera y volvemos a tener el punto alto. Hacemos lazada. Ahora venimos aquí a esta parte donde están los 2 puntos en relieve, el del centro y los otros 2. Tomamos el primero y hacemos también un aumento, es decir, 2 en el mismo lugar, 1 y 2. Ya tenemos el primer aumento en el primero. En el segundo hacemos un punto en relieve solo. En el del centro lo repetimos así como está. Punto en relieve. Aquí tenemos el otro aumento. Tomamos el primero y hacemos un punto solo.
Y en el último volvemos a hacer el aumento, porque vamos a estar aumentando al inicio y al final. Tomamos este último, hacemos 1 y 2 en el mismo lugar. Y esta vez nos quedan 7 puntos, 3, 6, 7. Ya que terminamos, todos los aumentos en el grupo deben estar pendientes para que no se confundan. Esta es la B. Hacemos lazada. Tomamos este en relieve por detrás. Este ya pertenece a la B, no al grupo. Hacemos el punto en relieve por detrás. Ahora en el centro hacemos la B. Un punto, 2 cadenas, en el mismo lugar, un punto. Volvemos a mantener la B y el punto que está en la parte de abajo también lo tejemos en relieve por detrás. Donde antes teníamos la B, ahora tenemos un punto en relieve por detrás, la B y un punto en relieve. Ahora corresponde el grupo del pétalo. Hacemos un aumento en el primero, punto sobre punto y un aumento en el último. Cuando lleguemos a donde está la B, volvemos a repetir. Este primer punto lo hacemos en relieve por detrás. Donde están las cadenas de separación, volvemos a repetir la B, punto alto, 2 cadenas y punto alto en el mismo lugar. El otro que pertenece a la B lo tejemos en relieve por detrás y repetimos esto hasta terminar. Cuando lleguemos al final, al último pétalo, ahora tenemos esta parte de los puntos normales. Hacemos lazada, tenemos el primero, lo vamos a tejer en relieve por detrás. Donde están las cadenas de separación, hacemos un punto, una sola cadena porque vamos a unir. En las demás van a ser 2 cadenas de separación. Y unimos en la tercera con un punto bajo. Volvemos, levantamos 1, 2 y 3 cadenas. Tomamos ese punto, lo tejemos en relieve por detrás. Y ahora corresponden todos estos puntos que pertenecen al pétalo. Vamos a seguir aumentando al principio y al final. Los separamos para verlos. Comenzamos y hacemos un aumento en relieve por el frente en el primero. Los demás los tejemos uno en cada uno y en el final hacemos un aumento. Cuando lleguemos a esta parte que va creciendo, tomamos los 2 puntos en relieve por detrás. En el centro siempre vamos a mantener la B. Un punto, una cadena y un punto regular. Tejemos los otros 2 en relieve por detrás y mantenemos el otro pétalo hasta terminar la vuelta. Terminamos el último pétalo. Hicimos los 2 puntos en relieve por detrás que pertenecen a lo que son las separaciones. Deben de asegurarse cuáles son los pétalos y cuáles son las separaciones para que no se confundan. Ya tejimos la cadena en el centro, una cadena de separación y unimos en la tercera con el punto bajo. Volvemos a levantar 1, 2 y 3 cadenas. Tomamos ese punto en relieve por detrás. Esta vez ya tenemos 3. El segundo y el tercero. Tejemos los 3 puntos en relieve por detrás y ahora corresponde una vez más el pétalo, donde hacemos aumento por el frente. Venimos al primero, hacemos aumento, punto sobre punto y aumento al final. Cuando lleguemos a la separación, tejemos los 3 puntos en relieve por detrás, mantenemos la B, que es el punto, una cadena y un punto en el mismo lugar, y 3 puntos en relieve por detrás. Luego que terminemos esta vuelta, vamos a comenzar a hacer disminuciones. Si ustedes lo quieren hacer un poco más grande, pueden hacer después de esta una vuelta más aumentando. Terminamos todas las vueltas de aumento. Ahora comenzamos a disminuir. Donde están estos espacios no va a cambiar para nada. Siguen haciendo todos los puntos en relieve por detrás y en el centro siguen manteniendo la B. Solamente van a reducir en la parte de los pétalos. Hacemos lazada. Aquí tenemos los primeros 2, los van a separar para que los puedan ver. Tomamos el primero,
Sacamos hebra, pasamos por 2, pero no cerramos. Volvemos a hacer lazada, tomamos el segundo, sacamos hebra, estiramos, pasamos por 2. Ahora que tenemos las 3, las cerramos de una vez. Y ya tenemos la primera disminución. Donde antes teníamos 2 puntos, ahora tenemos solamente 1. Se van a ver como 2 en la parte de abajo, pero encima queda solamente 1. Continuamos con el siguiente, tejiéndolo así como está, punto por punto. Ahora las disminuciones van a ser al principio y al final. El centro se mantiene igual. Punto por punto. Tejemos todos. Cuando lleguemos al final, los últimos 2 los reducimos de la misma forma. Tomamos el primero, sacamos, estiramos, pasamos por 2 y reservamos. Volvemos a hacer lazada, tomamos el último, sacamos, pasamos por 2 y cuando tengamos las 3 hebras, las cerramos. Ya tenemos la primera disminución y va tomando forma el pétalo. Llegamos a esta parte, hacemos lazada, mantenemos punto por punto. En relieve por detrás, hacemos el punto, la cadena y el punto en el mismo lugar y puntos en relieve por detrás. Volvemos al pétalo y reducimos los 2 primeros, los del centro, los tejemos punto sobre punto y cuando lleguemos al final reducimos los últimos 2. Terminando todas las vueltas, así nos queda. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado. Volvimos a levantar cadenas y repetimos. En este lado no va a cambiar para nada. Siempre vamos a estar aumentando. El aumento es cuando hacemos la V en el centro. Tejimos todos los puntos en relieve por detrás. Les voy a explicar una vez más la segunda vuelta de disminución. Hacemos lazada. Aquí tenemos este punto que en la vuelta pasada eran 2. En la parte de abajo se ven 2, pero ahora es solo 1. Lo van a tomar junto, así como 1. Sacan hebra, pasan por 2 y reservan. Hacen lazada y toman el siguiente. Acuérdense que vamos a reducir de 2 en 2. Ya que los tenemos así, los cerramos. Ahora ya tenemos, donde habían 3 en la parte de abajo, tenemos solamente 1. Continuamos punto por punto. Los que nos queden en el centro. Y reducimos los últimos. Ya tejimos todos los puntos del centro y aquí nos quedan 2. Porque esto cuenta solo como 1 en la parte de encima. Tomamos este. Hacemos lazada, pasamos por 2 y reservamos. Venimos a este y lo tomamos junto porque es 1. Sacamos hebra, pasamos por 2. Cuando tenemos las 3 las cerramos. Y ya va reduciendo. Esto lo vamos a aplicar en todas las vueltas. Para la siguiente tomamos estos 2 que están convertidos en 1 y los reducimos con este. Tejemos el del centro y así. Cuando lleguemos a esta parte, seguimos aumentando. Tejemos todos los puntos en relieve por detrás y en el centro mantenemos el punto separado por la cadena. Reducimos y seguimos. Esto lo vamos a hacer hasta que nos quede solamente un solo punto en el pétalo. Les voy a explicar porque si ustedes escogen la misma cantidad, les van a quedar unos 3 para reducir al final. Pero si hacen más grande o más pequeño, le pueden quedar diferentes cantidad de puntos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Cuando le queden 3, los van a reducir los 3. Van a tomar el primero, no lo van a cerrar, el segundo y el tercero y los reducen y le quedan 1. Si les quedan 4, pues igual reducen 2, no los cierran y reducen los otros 2 y los cierran. Esto es hasta que nos quede solamente 1. Aquí ya yo la tengo lista. Esta estuvimos reduciendo. Aquí teníamos 3. Los reducimos los 3 en solamente 1. Seguimos aumentando. Volvimos a reducir todos los que nos quedaban en uno solo. Ahora tenemos uno solo. Hicimos la vuelta. Seguimos aumentando y cuando llegamos a donde estaba el punto, que se ve como 3, pero es 1, hicimos un solo punto en relieve. Y esta será la última vuelta. Ya terminamos con un punto. Ese sería el final. De estas vamos a tejer 2 piezas exactamente iguales. Ya yo las tengo listas. Este es el lado del derecho.
Este es el lado del revés. Vamos a colocar una encima de la otra para unirlas. Para comenzar a unirlas lo pueden hacer con una aguja lanera y una hebra de lana o también con el gancho y puntos bajos. Yo lo voy a unir con el gancho y puntos bajos. Hacemos el nudo. Comenzamos en cualquier lado, pero voy a comenzar justo encima del punto para no confundirnos. Ahí hacemos el nudo, lo ajustamos y levantamos el punto bajo. Ahora aquí tenemos dos cadenas de separación. Vamos a tejer un punto encima de cada uno. Lo pueden hacer por dentro o por encima de la cadena. Tomamos este, hacemos 1 y 2 en el mismo lugar, que pertenece a las dos cadenas. Y ahora continuamos punto por punto, nada más asegurándonos de tomar el del frente y el de atrás. Cuando lleguemos, damos toda la vuelta, llegamos aquí donde está la otra esquina, donde están las cadenas, que son dos cadenas, hacemos 2 puntos. Y esto lo vamos a hacer hasta que tengamos todos los lados de la parte de abajo unidos y nos quede solamente una punta hacia encima de esta forma. Porque si unimos hasta aquí nos va a quedar un espacio muy pequeño. Vamos a dejar una esquina y 2 esquinas sin cerrar. Llegamos al final de la última esquina. Ya nos quedó todo esto abierto. Tenemos los dos lados cerrados. Pero para que se vea más bonito, en vez de cortarlo en ese lado, ahora continuamos punto por punto, pero asegurándonos de que vamos a tejer primero un lado y luego el otro por separado. Aquí terminamos ya con el punto bajo, pasamos al próximo, seguimos haciendo punto sobre punto. Esto es para que se mantenga el borde de la misma forma. Cuando lleguemos aquí a la parte de arriba donde están las cadenas de separación, hacemos 2 puntos juntos, continuamos punto por punto, llegamos al final, unimos y continuamos por el otro lado repitiendo lo mismo. Terminamos la vuelta, llegamos al final, unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra, así es como nos queda. Como es un punto en relieve, estira bastante. Ahora vamos a hacer el asa. Tomamos la hebra, hacemos el nudo y la colocamos justo en el punto de la esquina. Lo apretamos y ahora vamos a utilizar una cadena. Si ustedes no tienen cadena, pueden tejer un asa de las que ya les he enseñado. Pasamos así el eslabón de la cadena, pasamos la hebra por dentro para que nos quede unido. Ya que lo tenemos unido, ahora comenzamos a tejer una cadena sin contarla, nada más que sea un poco más larga que la de metal. Una vez hayamos terminado la cadena tejida, la vamos a ir colocando por dentro de la de metal. Esto es opcional, si ustedes no la quieren colocar y quieren poner solamente la de metal, está bien. Esto es solamente para darle un toque más bonito. Lo pasamos una vez hacia abajo por un eslabón, en el siguiente hacia arriba. El que sigue hacia abajo y el siguiente hacia arriba. Así hasta dar toda la vuelta. Terminamos de pasar toda la cadena tejida por dentro de la cadena de metal. Nos aseguramos de que quede recta y cortamos la hebra un poco extra. Ahora la vamos a coser justo en la esquina. Vamos a dar unas cuantas puntadas por dentro para que nos quede bien firme y con el peso no se vaya a soltar. Luego que hagamos unas cuantas puntadas, amarramos y cortamos. Terminamos de coser el asa, así es como se ve. Ahora solo nos queda colocarle en este lado una cremallera, un botón, un broche, lo que ustedes gusten. Yo le voy a coser una perla, la coso aquí en la parte de adentro y con este agujero lo paso
y lo cierro en el otro lado. Y también, si gustan, le pueden colocar una en el centro, donde está el agujero, para que no se vea. Y ya estará completamente lista. Ya lista, así nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.